Qué alegría en realidad es poder saludarnos, poder abrazarnos, poder darnos la mano. Alegría cuando podemos utilizar esa palabra congregación, esa palabra que implica que hay más de una persona reunidas con un propósito, y el propósito que todos tenemos aquí es glorificar a Dios, adorar a Dios. Y el Señor nos dice que Él busca verdaderos adoradores, que le adoremos en espíritu y en verdad. Pues, si ustedes se dan cuenta, sí tuvimos una serie de enseñanzas acerca del carácter de Dios, los atributos de Dios, para que podamos conocer quién es ese Dios verdadero y que nosotros no nos creemos un ídolo, porque un ídolo es un falso Dios y un falso Dios es todo aquello que no está de acuerdo a la verdad revelada. Pero una vez que nosotros conocemos esa gloria de Dios, esa santidad, esa perfección, esa justicia, esa rectitud, ese amor, esa misericordia, nos damos cuenta luego que nosotros como seres humanos hemos hecho lo malo delante de Dios y comenzamos ahora a hablar acerca de este gran tema que es el hombre y su pecado, la caída del hombre, el pecado del hombre. Si nosotros hacemos una encuesta, la pasamos sin que la persona anote su nombre, una encuesta sin nombre, y hacemos una sola pregunta: ¿usted se considera un pecador? Y posiblemente la hacemos acá y la hacemos afuera y en todos lados, y quizá las personas van a contestar sí, sí, sí. Cuando hacemos la recopilación de los datos, vemos que un 100% de todas las personas encuestadas van a decir sí, yo he sido pecadora, yo he sido pecador, yo soy un pecador, yo soy una pecadora. El problema no está en que reconozcamos que somos pecadores. Esa es una verdad que parece que nuestra vida práctica, y si nosotros abrimos los ojos y vamos allá al mundo, nos damos cuenta, no hay justo ni aun uno. Ese no es el problema. El problema está en que la persona, el ser humano, parece que eso ya lo normalizó. Este es el problema. Que entonces bajamos a ese Dios y su estándar tan alto y santo y lo bajamos, como decir, le pasamos de una D mayúscula a una D minúscula, bajamos su estándar, y entonces ahora nosotros creemos que los seres humanos tenemos acceso, estando aún en nuestros pecados, que tenemos acceso a ese Dios santo, santo, santo. Y eso es una idea, una teología errada. Eso es una herejía. Y es una doctrina o un error destructivo, tan destructivo que lleva muchas almas de aquellos que profesan ser cristianos al infierno por una eternidad. ¿Por qué razón? Porque no reconocen la magnitud de lo que significa su pecado y su condición pecaminosa delante de Dios. Muchas personas hoy en día tienen solamente el concepto de pecado, solo lo externo, solo la parte de afuera, los pecados escandalosos, el borracho, el adúltero, el fornicario y toda esa parte que es muy fea en nosotros los seres humanos, pero creemos de que no hay pecados más allá, o pecados que son ocultos, escondidos. Allá en China hubo un gran despertar. Un gran despertar es un grande avivamiento, pero realmente gigante. Muchos de los ciudadanos de allá comenzaron a tener convicciones de pecados muy profundas, quebrantamiento y conversiones genuinas, conversiones de verdad. Muchos misioneros de Inglaterra, muchos misioneros de Estados Unidos y misioneros de Canadá viajaban, y hubo un despertamiento, un avivamiento con la obra misionera también en ese tiempo. Estamos hablando a finales de los 1800 hacia China. Entre uno de ellos tenemos al que se llama Jonathan Goforth, un canadiense,
que él estaba muy joven y de repente él estaba estudiando en el seminario allá en Canadá y llegó un misionero de China, era canadiense, pero ya llegó de China y entonces él comenzó a andar de iglesia en iglesia diciéndoles: necesitamos misioneros porque la obra en China está creciendo mucho, necesitamos misioneros, y casi nadie quería ir para allá. De repente Dios le dio una convicción a Jonathan Goforth y él dijo: ¿a quién mandaré? ¿A quién irá? Y Dios le habló claramente: ¿a quién enviaré? Y él respondió: envíame a mí, Señor, envíame a mí. Y él dijo que desde ese momento él se determinó y se convirtió en un misionero. Se fue para China y se casó en Canadá con su esposa, se fueron para China y allá se dedicaron a la obra misionera. De entrada Dios comenzó a bendecirlo mucho y podemos leer su biografía, un pequeño corte de su biografía en ese libro de biografía de grandes cristianos que nosotros hemos leído, o si no los recomendamos. Y de repente sucede que hay muchos avivamientos, mucho despertar, predica y muchas personas se están convirtiendo. Mientras él está predicando en la sala, en su casa, allá en el patio está su esposa enseñándole a un montón de mujeres también, y Dios está obrando maravillosamente. Tuvieron 11 niños, de los cuales 4 niños se les murieron, y de repente cada vez que se les moría un niño por cualquier enfermedad, tenían que viajar aproximadamente unos 7 kilómetros quizá para ir a enterrarlos. Pero en 1900, exactamente en el año 1900, se levantó algo que se le conoce la insurrección de los Boxers o la rebelión de los Boxers. Ese es un dato histórico que sucedió allá en China. Y comenzó un ejército a levantarse, pero un ejército de campesinos, no era del emperador, sino de gente campesina comenzó a levantarse. El problema que hubo ahí es que, como en los 1860, los ingleses comenzaron a invadir China y comenzaron a vender algo que se llama opio, y ahí comenzó un problema por la comercialización ahí. Entonces, los ingleses comenzaron a invadir China, comenzaron a invadir las costas y le hicieron un lugar de comercio. Pero pasa que los chinos comenzaron a tener mucho odio, mucho rencor en contra de los extranjeros. Y al mismo tiempo, como los misioneros eran extranjeros, entonces comenzó a levantarse una gran persecución. Y esto es muy importante: cada vez que se levanta la obra de Cristo y se extiende en el mundo, la persecución por parte del maligno siempre viene. Eso es una ley espiritual. Usted comienza a tener convicción de pecados y comienza a querer convertirse a Dios, se va a levantar una persecución personal en su vida, y entonces es importante confiar en Dios. Sucedió entonces que incluso narra él que una vez que se le murió otro de sus hijos, él iba de camino en una carreta de caballos, iba de camino a enterrarlo, y de repente estos boxers, estas personas comenzaron a lanzarles piedras muy grandes que querían incluso fracturar las costillas de sus caballos. De repente él narra que le tiraron piedras y aún llevaba un casco, y hasta el mismo casco casi que se lo quiebran. Y comenzaron a darles con palos, comenzaron a darles con todos, le fracturaron el brazo y de repente él casi se desangra, casi se muere, y tuvieron que llevarlo de regreso para Canadá mientras estuvo este problema de la insurrección de los Boxers allá en China. La pregunta aquí es: ¿cuál fue la razón de esta matanza? ¿Cuál fue esta razón de que estas personas quisieran asesinar a los cristianos, perseguir a los cristianos y a cualquier extranjero? La razón es que ellos tenían odio, rencor contra los invasores. Por motivos políticos, idealismo y de religión, algo los impulsaba, y lo que los impulsaba era un odio ardiente contra los extranjeros y, por ende, contra la religión de los extranjeros. ¿Cuál es el punto de esto? Si nosotros vemos, algo desencadenó en una matanza, una matancina, una crueldad contra muchas personas. Muchos misioneros cristianos murieron ahí. Pero ¿de dónde nació esto? Nació del corazón. Un odio, un rencor que ellos tenían
un rencor pero nacionalista que tenían contra todas las personas que querían llegar, porque los que los colonizaron llegaron a hacer mal contra ellos. Entonces ese rencor fue y condujo al asesinato de muchas personas. Si nosotros leemos el contexto en Marcos 7, nosotros podemos ver de que el Señor Jesucristo reprobó o reprochó a los fariseos y a los escribas. Si nosotros vemos en Marcos 7:6, el Señor Jesús le respondió a los escribas, a los fariseos, porque ellos estaban quejándose en contra de los discípulos del Señor Jesús porque no se lavaban las manos antes de comer. El Señor les dice, respondiendo él les dijo: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y luego, si nosotros vemos el contexto, el Señor Jesús llevó aparte a sus discípulos y ellos mismos le preguntaron. Voy a leer del versículo 14 en adelante. Y llamando así a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, vemos primero está con los escribas y los fariseos le están reprochando y él públicamente los exhorta y les dice: hipócritas, en ustedes se está cumpliendo la escritura. Y luego de eso hay una gran multitud y le dice: entiendan esto. Pero después, en lo más secreto, cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera del hombre entra en el hombre, no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Esto decía haciendo limpios los alimentos, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Y luego les dice, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Hay una verdad que el Señor Jesucristo nos quiere enseñar aquí. La verdad es que si nosotros queremos ser cristianos verdaderos, debemos de saber que el cristianismo es un asunto del corazón. No es una religión externa. Los escribas, los fariseos, los sacerdotes tenían una religión y era una religión externa. Si ustedes se dan cuenta, ellos le decían que no se lavaban las manos. Ellos luego decían que ellos les comenzaban a reprochar por sus comidas, por sus bebidas. Ellos decían que ellos ayunaban, que ellos hacían largas oraciones, que ellos diezmaban y todas cosas, que ellos hacían prosélito. Entonces, cuando el Señor ve el corazón de ellos, les llama de una manera hipócrita. Por eso nosotros bien le llamamos la religión de los hipócritas a toda aquella religión falsa que profesa ser cristiano, pero llevan un cristianismo externo, solamente por medio de las obras o por los sacramentos o por la obediencia externa. Pero nosotros creemos en algo más importante que nos enseña el día de hoy el Señor Jesús. El cristianismo verdadero es un cristianismo del corazón. ¿Y por qué razón? Porque dice el Señor que de adentro del corazón, de dentro del ser humano, es que sale la maldad. Los boxers, ellos mataron, asesinaron, porque de dentro de su corazón había odio contra las personas. De aquí es donde nace. ¿Por qué razón Hitler era un antisemita y mató a miles y miles de judíos? Porque los odiaba,
tenía rencor, tenía soberbia. Y entonces él ejecutó lo que hizo. Primeramente, lo que vamos a ver hoy es que el pecado procede del corazón. Vamos a ver primeramente, el pecado procede del corazón. Si nosotros nos preguntamos, ¿de dónde es que viene el pecado del hombre? ¿Dónde se origina? ¿Dónde nace? La respuesta es muy clara, del corazón. Y el Señor Jesús nos lo está dejando muy claro. Dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen, porque de dentro del corazón de los hombres salen. Ustedes han escuchado el término metástasis. Metástasis en oncología o en la parte de cáncer, el concepto es una diseminación de células cancerígenas desde el lugar donde se origina el cáncer primario hasta otra parte del cuerpo. Una metástasis en un cáncer quiere decir de que si alguien tiene un sarcoma en la pierna, que es un tipo de cáncer óseo, se le hace una pelota en esta parte y le comienza a destruir el fémur, bien, pero de repente el paciente no viene por la pelota en el fémur que tiene quizá 15 años de estar ahí, sino que él viene y dice, tengo una pelota debajo del cuello, o tengo una pelota debajo del brazo en la axila o en el cuello, o tengo una pelota que me salió en la parte de atrás de la espalda, y cuando comienzan a rastrear y comienzan a hacer los exámenes, el médico viene y le dice, te quiero decir algo, esta lesión de aquí, del cuello, de la axila, de la espalda, solamente son lesiones secundarias, no es el origen de la lesión. Vos tenés una lesión, un cáncer que tiene un origen primario y está ubicado en tu fémur. Entonces, así mismo es el asunto del pecado. Nosotros podemos decir, este es un adúltero, este es un fornicario, este es un malediciente, es un mal hablado, esta es una blasfema, este es un irreligioso, irreverente, este es un profano, y este es un ladrón, y este es un codicioso. Y podemos ver las cosas, pero la pregunta está, eso es una metástasis, eso es solamente lo que se refleja externamente, pero vamos a buscar dónde está la patología, dónde está el origen. Y el Señor Jesús nos dice claramente, está en el corazón. Por eso es que nosotros predicamos tanto la doctrina de la regeneración, la absoluta necesidad de que el ser humano tiene que nacer de nuevo. ¿Por qué no es que va a poner un parche sobre el vestido viejo? Usted necesita un vestido nuevo completamente. Y solo el Espíritu Santo se lo puede dar. Amén. ¿Cómo se lo va a dar? Cuando usted doble su corazón en arrepentimiento y en fe en el Salvador, de lo cual vamos a hablar al final. Pero vemos esto. Usted debe saber, primeramente, ¿cuál es el origen primario? El origen primario es el corazón. Usted debe aprender el día de hoy esto. El origen primario del pecado es el corazón. Toda la maldad, toda la pecaminosidad se origina en el corazón. La depravación total. ¿Por qué se llama depravación total? Porque llega a sus pensamientos, llega a sus motivos, llega a sus acciones, llega a sus sentimientos. Todo lo que usted piensa, siente, hace, tiene un origen y es el corazón. Génesis 6:5. Antes del diluvio había maldad en la tierra, vamos a ver. Y Jehová vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, antes del diluvio. Y luego dice, y que todo designio de los pensamientos de qué, del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. De continuo quiere decir todo el tiempo. Todo el tiempo hay una constancia. Continúan. Hoy domingo pecan. Mañana lunes pecan. El martes, ¿qué van a hacer? Pecar. Miércoles hasta el próximo domingo, lo que esta gente hace es pecar. Y luego dice, solamente al mal. Solo el mal.
rebeldía, desobediencia. Todo lo que quiere hacer es contrario al carácter santo, justo, amoroso y bondadoso y misericordioso de Dios. Eso es lo que hace el hombre, dice la Escritura. Todo designio del pensamiento de sus corazones solamente hacer lo malo delante de Dios. Vino el diluvio y vamos a Génesis 8:21. ¿Y qué pasa con las personas después del diluvio? Ay, son muy buenos, son muy lindos, bien portados. Génesis 8:21 dice: y percibió Jehová olor grato después que Noé hizo un sacrificio. Y dijo Jehová en su corazón: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. ¿Por qué razón? Aquí está la razón. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud. Por eso es que nosotros debemos de estar muy claros de qué es lo que hay en el hombre. No podemos nosotros jugar a la religión. No podemos decir, sí, soy pecador, sí, soy una pecadora. Todos pecamos, todos somos pecadores. Si nosotros tenemos esa forma de pensar, entonces ya bajamos el estándar del verdadero cristianismo. Y si vamos a ser los únicos en toda la nación que vamos a mantener el estándar de Dios a como la Biblia lo mantiene, sea Dios glorificado y todo hombre mentiroso. Sea Dios glorificado porque Él tiene la verdad y nosotros no vamos, con la ayuda y la gracia de Dios y su misericordia, no vamos a diluir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Dios nos dé la gracia para eso. Jeremías 17:9-10 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas. Pero ¿cómo le dice? O sea, sí, es un corazón engañoso. Por eso las personas cuando nos dicen, es que yo sentí, es que yo creo, es que es que tuve una revelación, ese es tu corazón y tu corazón es engañoso. ¿Cómo voy a comparar lo que decís? Si realmente lo que decís es verdad, lo voy a comparar con la Biblia. ¿Tuviste una revelación de parte de Dios? Veamos las Escrituras. Si eso está de acuerdo a las Escrituras, entonces vamos a ver de parte de Dios. Si es contrario a las Escrituras, esto es pensamiento tuyo, de tu propio corazón, y tu corazón es muy engañoso. Ese es el problema. No puedo confiar en tu corazón. Ni siquiera puedo confiar en mi propio corazón. ¿Saben en qué confío yo? En Cristo y el Espíritu Santo que mora en mí, amén. Pero el mismo Espíritu me da testimonio y me dice, Alan, no podés andar inventando cosas y tenés que ir a la Escritura. Hoy mismo leía la Escritura y me llama la atención esto, que ¿saben qué hizo Salomón en cuanto en Segunda de Crónicas? En el capítulo 2 ya Salomón hecho rey. ¿Y saben qué pasa? Dice el capítulo en Reina Valera que Salomón comenzó a hacerse de muchos caballos. Y luego comienzo a leer y digo, bueno, Salomón se llenó de muchos caballos y Salomón enviaba a parte de su pueblo a Egipto para que fueran a comprar a Israel. Y me llama la atención y voy a hacer este es un breve paréntesis. Deuteronomio 17 dice que hay un mandamiento para el rey. 1, que no se va a hacer de muchos caballos. 2, que no va a enviar a nadie a Egipto de regreso para comprar caballos. ¿Dónde falló Salomón? Ahí fue un pecado gigante de Salomón. Falló, ¿saben dónde? Cuando no leyó la Escritura. Porque si él hubiera leído Deuteronomio 7, la ley de Moisés, que eran solo 5 libros para aquel tiempo, si él solo hubiera leído eso, y dice la ley que el rey tenía que hacer una copia de toda la ley y que tenía que leerla cada día. Ahí dice Deuteronomio 17, eso era el mandamiento para el rey. Si nosotros leemos la Escritura cada día, después dice el resultado o la intención, ¿es para qué? Para que temas a Jehová. Y luego dice, y guardés sus preceptos. Si nosotros hiciéramos eso, bien haríamos. Yo les recomiendo, lean la Biblia todos los días y no lean solo Mateo en adelante, lean la Biblia, la Escritura, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. Lean la Biblia todos los días porque en ella ustedes van a encontrar a su Redentor.
En ellas van a tener temor al Señor. En ellas van a poder guardar los preceptos. Úsenla como un espejo. Véanse en ella y digan, ¿estoy reflejado o está desfigurado mi rostro? Si está desfigurado, entonces vaya a lavarse su rostro en la sangre de Cristo, en arrepentimiento, y venga de regreso y diga, santificame, Señor, purificame. Esa es la intención de la Escritura. Amén. Y luego entonces el corazón de los hombres es engañoso. Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. E Isaías resueltamente dice en el capítulo 1, del 4 a 6, con respecto al pueblo de Israel: oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. ¿Por qué nosotros hablamos de depravación total? ¿Le inventamos? No, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ir al Santo de Israel, se volvieron atrás en pos de los ídolos. Y luego les dice: ¿por qué queréis ser castigados aún? ¿Por qué queréis que te maten al exilio? ¿Por qué queréis que se levanten los reyes para que vengan a destruirte? ¿Por qué querés ser destruido? ¿Por qué querés ser castigado, Israel? ¿Todavía os rebelaréis? Y luego dice: toda cabeza está enferma y todo corazón doliente, desde la planta del pie hasta la cabeza. No hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Tiene cáncer, una herida, hinchazón, tiene el sarcoma en la pierna, ya está regado por todo, hay metástasis en todos lados. Eso quiere decir espiritualmente el profeta Isaías. Es importante que nosotros nos demos cuenta de esto. Todo está mal, todo está enfermo. ¿Por qué razón? Por culpa de un corazón perverso. Un corazón engañoso, un corazón malo delante de Dios. Pero ¿qué entendemos por el corazón? No es el corazón físico al que se está refiriendo, ¿verdad? Eso es en sentido, como se le llama, metafórico. Metafóricamente, pero estamos hablando en el sentido espiritual. El corazón al que se refiere el Señor Jesucristo en este texto, según el contexto, es la esencia misma del hombre. Es el verdadero hombre interior, el centro de la vida interna del hombre. Es el verdadero carácter del hombre. Es la fuente de donde nacen las emociones, los pensamientos y lleva a las acciones. Aquí es donde se diseña, donde se sugiere, donde se inicia, sea la obediencia para vida o sea la rebeldía para destrucción. ¿En dónde? Aquí adentro. Usted es, por eso comencé con ese texto que mencionó el hermano Daniel, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque de lo que tiene el hombre en su corazón se refleja y se hace manifiesto al resto de los hombres. Amén. Un cristiano o una persona puede ir a encerrarse a un calabozo que sea lo más oscuro y sellar la puerta, ponerle 1000 candados, 1000 cadenas y decir: el pecado quedó afuera, estoy libre aquí. Pero no se dio cuenta que cuando la persona entró a esa celda, a ese calabozo, el pecado iba con él. Asimismo nosotros debemos de saber, no creamos de que el pecado está allá afuera y está lejos de nosotros, que no nos va a alcanzar. El corazón está aquí. Y si nosotros no reconocemos lo que es el corazón, lo cual vamos a ver adelante, entonces nosotros vamos mal, porque vamos a creer de que nos encerramos en el calabozo y que dejamos al hombre malo allá afuera, que no va a entrar, pero el hombre malo entró y está allá adentro, y allá adentro comienza a tener huevos y huevos en un nido, y esos huevos anidados en un futuro van a comenzar a romper y a dar a luz
serpientes venenosas que lo van a matar. Un niño, podemos criar a nuestros niños y lo podemos tener en algo que se le llama educación en casa, porque no queremos que se vaya a contaminar en la escuela, no queremos que se vaya a contaminar en ningún lugar y lo tengo en casa encerrado, no quiero que vea ningún video de YouTube, no quiero que vea esto, no quiero que vea lo otro y lo restringimos completamente. ¿Y qué estás viendo ahorita? No viajes eso, no podés verlo. ¿Pero por qué, mamá? ¿Por qué, papá? No podés, simplemente no podés. Y comienza a crecer, a crecer, a crecer. Y nosotros decimos, yo no le he enseñado la perversidad, yo no le he enseñado la maldad, yo no le he enseñado nada malo, la tengo aquí en casa, lo tengo aquí en casa. Y cuando de repente sale allá, al exterior, para ir quizá a la universidad o a ir a estudiar algo, a conocer a alguien, de repente nosotros vemos que es como un patito que sale al agua. Sale pero nadando con la colita así, arriada, rapidísimo. ¿Y saben qué quiere decir eso? ¿Dónde estaba el pecado de ese jovencito y de esa jovencita? En su corazón. Usted no se lo enseñó, yo no se lo enseñé. ¿Dónde estaba el pecado? Ahí está, dentro del corazón de los hombres. Nuestros hijos, nuestras hijas van a tener que tomar decisiones por su propia cuenta. Nuestra responsabilidad es instruirlos en el camino de la verdad y la justicia, la rectitud con respecto a Dios. Pero ellos van a tener que enfrentar a su propio enemigo, el pecado. Ellos son almas vivientes y la Escritura es clara: el alma que pecare, esa morirá. El pecado del Padre no lo llevará el Hijo y viceversa. Hay responsabilidad en nosotros, pero hay un momento que nuestros hijos toman decisiones y nosotros nos toca solo orar a Dios y tener confianza, Entonces, ¿qué dice el proverbio? Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Por qué Dios entonces pide eso? Dame, hijo mío, tu corazón. Es lo que Él pide. Porque ahí Dios sabe, esta es la sabiduría de Dios. Dios sabe que si Dios domina el corazón, si nosotros le regalamos, le ofrendamos nuestro corazón, le estamos dando toda nuestra vida, todo nuestro ser interior, todo lo que realmente somos, se lo ofrendamos porque ahí está el corazón. Ahora, vamos a nuestro segundo punto y vamos a la parte práctica. Vamos a seguir. Es importante que cuando nosotros estudiamos un texto lo llevamos así de palabra en palabra, porque el texto en el capítulo 7 de Marcos que estamos estudiando, versículo 21 dice, porque de dentro, ya vimos que es adentro del corazón, adentro ¿dónde? En los pulmones, en el hígado, no, del corazón, y ya vimos que es el corazón espiritual, lo que es el ser humano en sí, el hombre interior, y por hombre decimos hombre y mujeres. De ahí dice, del corazón salen, se manifiestan, se hacen externos. ¿Qué cosa? En la lista de Marcos hay 13 pecados y en la lista de Mateo, en Mateo 15 y 19 hay 7 pecados. Por esa razón escogimos Marcos 13, porque aquí hay 13 pecados, un catálogo de 13 pecados que el Señor Jesucristo expone. No son todos los pecados del hombre, pero aquí se resumen algunos. Es importante que nosotros sepamos que el corazón es el nido y ahí es donde se va a albergar ¿qué? Justicia, rectitud o al mismo tiempo maldad y perversidad. Nosotros debemos de saber que el corazón es el que domina todo lo demás. Vamos a iniciar con el primer pecado. Dice, porque dentro del corazón de los hombres salen ¿qué? Los malos pensamientos. Ay, el primero que el Señor Jesús menciona no es un pecado de comisión, no es algo que se hace por hecho, sino que queda en la mente, en el pensamiento, en lo secreto, en el interior de la persona. Ahí está dentro y solamente ¿quién lo conoce? La persona y Dios. Por eso es que debemos nosotros poner atención. Hay un texto en 2 de Corintios, quizá no lo traemos, pero dice, 2 de Corintios 10:5 para que lo estudie,
Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Luego dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. El primero de todos los pecados que menciona va en contra o rompe todos los mandamientos de la ley de Dios, todos. Quizá usted no le dé mucha importancia a este pecado. Quizá usted diga, no, pues es que el pensamiento, todos nosotros, ¿quién puede dominar la mente? La mente no se domina. ¿Quién, decime vos, no ha pensado mal? ¿Quién no ha pensado mal del prójimo? ¿Quién no ha hecho esto? Y comenzamos a justificarnos y ese es el problema. Si nos queremos justificar todos nos vamos a ir al infierno y punto. Yo me quiero salvar y yo quiero que usted se salve. Entonces dejemos de justificarnos a nosotros mismos y hagámosle caso a la Escritura y seamos obedientes. Escuchemos el consejo de Dios, la sabiduría divina y pongamos por obra. No escuchemos a los falsos maestros de hoy en día que quieren anestesiar el alma. Escuchemos la palabra de Dios viva y eficaz, que vaya a lo profundo de nuestro corazón y que discierna nuestra mente, nuestro pensamiento, con el propósito que doblemos rodilla en arrepentimiento y creamos en Cristo para salvación y así podamos nacer de nuevo y que nos den el Espíritu Santo con el propósito de ahora ser santificado y poder vivir la vida en el Espíritu. Usted puede estar acostumbrado a los pecados escandalosos, como dijimos, pero hay muchos más pecados del pensamiento que los pecados escandalosos. Hay muchos más pecados del pensamiento, es como los pecados de la lengua. Mencionó Daniel la cantidad de palabras que articulamos en un día nosotros. ¿Cuántos pecados se pueden ir en un día solamente por el órgano de la lengua? Solo por hablar, por decir cosas y no refrenar nuestra lengua. ¿Cuántos pecados podemos nosotros realmente omitir con solo guardar silencio? Guardemos silencio y vamos a evitar muchos pecados que se cometen. Primero, ¿qué es lo que sucede? Primeramente viene la imagen a los ojos de la mente. Imagínese que usted está sentado en su casa o en la cama o donde sea, pero está solo, no está ni su esposa, usted está solo. Usted no anda en la cantina, usted no anda con mujeres allá en el prostíbulo o donde sea, usted no, está en su casa. Su esposa anda afuera y usted está en su casita, solito, está tranquilo. Pero de repente viene la imagen mental. Para el hombre, una mujer. Y para la mujer, un hombre o lo que sea. Y comienza la imagen en la mente. Luego esa imagen, que son como esos pajaritos que comienzan a venir sobre la cabeza, comienzan a excitar los deseos que hay en el hombre y en la mujer. Las pasiones y los deseos son normales, son naturales. Es normal que nosotros tengamos deseos y pasiones. Normal, Dios nos hizo así. Lo anormal es que si nos casamos, Dios nos dice, no tengas otra mujer. Y si estamos solteros, Dios nos dice, no tengas relaciones sexuales ilícitas. Hay una regla ahí donde nosotros debemos de mantenernos. Entonces Dios nos da pasiones y nos dice, goberná tus pasiones, gobernalas, mantenelas, eso es todo. Y luego que se excitan los deseos, lo tercero es que se encienden, se prenden estas pasiones. ¿Y saben qué lleva eso? Si no se refrena ahí, entonces lleva a la comisión del pecado. Es importante. Usted puede decir, es que yo no he cometido ningún pecado sexual externamente, pero ya lo hizo quizá muchas veces en su corazón. Quizá usted ya comenzó a pensar demasiado acerca de esto, de lo otro, una mujer, un hombre. La pornografía. La pornografía está registrado y nosotros debemos de saberlo, que la pornografía socialmente es una adicción, no solo para los hombres, sino para las mujeres también. Es una adicción terrible. La persona que comienza a ver pornografía desde joven muy difícilmente dejará de ver pornografía
a medida que vaya creciendo, a menos de que Dios venga a obrar profundamente. La pornografía no respeta que el hombre esté casado con una mujer. El hombre puede estar casado con la mujer más bella de este mundo, pero al mismo tiempo su corazón perverso tiene deseo de más. Quiero más. Tengo una mujer, ay, quisiera ver a 2 mujeres. Ah, pero ya me aburrió ver a 2 mujeres, entonces ahora quiero ver a 2 mujeres y a un hombre. Ay, pero ya me aburrió un hombre, ahora quiero ver a un animal. Y así va la pornografía. Y quizá no salió de la casa la persona, pero se quedó ahí y comenzó a maquinar sus pensamientos. Y esos pensamientos solo lo llevó no a abrir una computadora, sino a abrir su celular y comienza a ver cosas. Y todo viene a los pensamientos por medio de los ojos. No, yo no. Y le pregunta a la persona, mi querida persona, te voy a hacer una pregunta. ¿Has adulterado o has fornicado en el último mes o en los últimos 6 meses? Y la persona, no, válgame Dios, no he adulterado, no he fornicado, yo no me he acostado con ningún hombre y una mujer. Ah, bien, de acuerdo. ¿Has visto pornografía? Y ahí ya comienza a ponerse rojo el semblante de la persona y entonces, ¿qué es pornografía? Y comenzamos a preguntarle cosas y a profundizar un momento y entonces al final sacamos que la persona es una pornógrafa. La persona vive viendo videos, fotos y todo lo demás que quedan aquí. Y entonces dice, no, yo no he adulterado, pero el Señor Jesús nos va a enseñar que dice, ya sos un adúltero y ya sos un fornicario en tu corazón. Y esos son pecados de la mente, los malos pensamientos. Usted no ha robado, no he robado en obra, pero es un codicioso de corazón y quiere obtener cosas, quiere codiciar cosas. Y la codicia en el corazón realmente es una persona que se termina siendo un ladrón en hecho. Aunque no haya tomado el objeto, pero ya lo codició en el corazón, usted es un ladrón de corazón, según lo dice la Escritura. Usted no ha blasfemado en contra de Dios en palabras, pero en su corazón usted está lleno de amargura en contra de Dios. Reniega en contra de Dios. Pero ¿por qué Dios le da al otro? ¿Y por qué Dios bendice a la fulana? ¿Por qué Dios no me bendice a mí? A mí se me murió un niño y a mí me pasó esto y mi marido es un alcohólico. ¿Por qué Dios? Y entonces en su corazón quizás comienza a pensar todas esas cosas. Y tal vez usted no ha blasfemado en contra del nombre de Dios, pero en su pensamiento ya lo ha hecho 1,000 millones de veces. Usted no ha dejado de oír la palabra y usted viene domingo tras domingo y usted escucha la palabra, pero quizá dentro de su pensamiento dice, ay, qué aburrida es la palabra, ay, ¿qué voy a ir a hacer yo a la reunión? Ay, cuánto quisiera estar yo en mi casa, ay, yo no creo lo que están diciendo, ay, yo no esto, y comienza a renegar en contra de la palabra de Dios, no creyéndola. ¿Dónde está eso? Nosotros vemos a las personas que vienen domingo tras domingo, pero ¿qué hay en su pensamiento? En la palabra de Dios. ¿Cree lo que la palabra de Dios dice o no la cree? ¿Reniega en contra de ella o es una delicia para ustedes? ¿Qué se llenan sus pensamientos? Es importante que nosotros meditemos en esto. Y aquí podemos decir, incluso usted puede estar adorando, puede estar cantando, puede estar orando, puede estar leyendo la Biblia y los pensamientos van a estar ahí. Viene un mal pensamiento, viene otro mal pensamiento. Puede estar aquí el mismo domingo adorando a Dios con sus labios y Dios está viendo los pensamientos de su corazón, que está pensando en el trabajo que está allá afuera, en lo que dejó allá afuera, en lo que dejó de ganar el día de hoy, en lo que va a ser mañana, y su mente está lejos de Dios. ¿Usted cree de que Dios va a aceptar ese tipo de sacrificio? En ningún momento. Dios es santo y Dios no va a aceptar nada menos que un corazón verdadero, un corazón humilde, un corazón santificado. ¿Qué dice Isaías 55:7? Dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Dice, deje el impío su camino. Pero vean qué específico. El hombre inicuo deje ¿qué?
sus pensamientos. Cuando el Señor Jesús vino en Marcos 1 diciendo, arrepentíos y creed en el Evangelio, los judíos sabían qué quería decir esa palabra, arrepentíos. Quería decir, cambia tu forma de pensar, cambia tu forma de ver las cosas. Y por eso Dios está diciendo aquí prácticamente, deje el impío sus pensamientos, le está diciendo, arrepiéntase. Y ese arrepentimiento es en su forma de pensar. Deje sus malos pensamientos, es lo que está diciendo. Y vuélvase a Dios que tendrá misericordia. Salmos 94:11 dice, Jehová conoce los pensamientos de los hombres. ¿Cómo son? Vanidad. Dios conoce los pensamientos de los hombres. Dios sabe que nuestros pensamientos son pura vanidad. Yo le quiero preguntar, ¿en qué ocupa usted su mente? Aquí nos vamos a medir. ¿En qué ocupa usted su mente? ¿Qué ocupa su mente? Puede ser Dios, el cielo, Cristo, la palabra, el Espíritu Santo, la obra de Dios, el reino de Dios, los hermanos. Eso puede ser algo que usted puede estar ocupada, sus pensamientos. Usted pasa pensando, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago en tu reino? ¿En qué te sirvo, Señor? Voy a leer la palabra, Señor, gracias, y comienza a meditar. Eso es una opción. Pero ¿qué más ocupa su mente? Dice, los pensamientos de los hombres son vanidad. Puede estar usted pensando o estar lleno de pensamientos mundanos, carnales, en programas de televisión. Usted pasa viendo televisión todo el día, mucho tiempo. ¿Qué hay? ¿Qué le presenta la televisión? El mundo y el mundo. Y usted ve los programas televisivos y hay mundo, mundo y más mundo. Y todo lo que le vende eso es su pensamiento. Usted su pensamiento lo tiene ocupado, no con Dios. Tiene el pensamiento ocupado en las cosas de este mundo, pensando en las cosas carnales. ¿Qué ocupa sus pensamientos? Pensamientos de tipo lujuriosos, de tipo sexuales. Eso pueden ser los malos pensamientos que estén ahí. Blasfemias. Piensa mal en contra de su prójimo, en contra de Dios. Tiene que pensar, ¿qué pienso yo de mi prójimo? ¿Qué pienso yo de mi hermano? ¿Qué pienso yo de mi hermana? ¿Qué pienso yo de mi vecino, de mi vecina, de mi familia? Los pensamientos es muy importante. Puede ser de que sea una persona que aplaude mucho, que se viste decorosamente, que viene a la iglesia, que hace muchas cosas, lee la Biblia, pero usted vive hablando o pensando mal de su prójimo. Vive siempre pensando lo malo del prójimo y eso se llama malicia. ¿Y dónde está eso? Afuera lo vemos nosotros, afuera vemos buenas obras, pero Dios pesa los corazones y Él ve de que la persona realmente tiene malos pensamientos. Así es que lo primero que quiero decirle para terminar este primer pecado es, si usted tiene malos pensamientos, ha tenido malos pensamientos, yo quiero, por la misericordia de Dios, decirle que tiene que arrepentirse de este pecado. Si usted ha pensado mal en contra de un prójimo, si usted llena su mente, sus pensamientos de cosas inmundas, impuras, carnales, usted debe arrepentirse. Tiene que saber que no es cristiano todavía, tiene que saber que no tiene un corazón regenerado, un corazón nuevo, porque el que tiene el corazón nuevo tiene el Espíritu y el Espíritu le hace andar en las obras del Espíritu y no en las obras de la carne. Amén. Pero el Señor Jesús nos enseña el siguiente pecado y aquí vamos a reunirlos en dos. Dice el Señor, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos y luego dice los adulterios y las fornicaciones. Mis queridas personas, nosotros podemos pensar de que un adúltero, un fornicario en hecho, lo hizo una sola vez y que eso es lo que se cuenta. El hecho, estamos descubriendo según la palabra, es solamente lo que en el corazón ha habido desde hace mucho tiempo. Y el adúlterio y el fornicario en hecho es simplemente un adúltero y un fornicario de corazón. Entonces, delante de Dios, cuando usted se presenta, puede ser que ya deja o no se acuesta con un hombre o una mujer de forma ilícita, pero Dios pesa su corazón
y sabe que usted está en adulterio o está en fornicación. ¿Qué quiere decir adulterio o fornicación? La fornicación es una relación sexual ilícita, porque no está casado. Una relación sexual ilícita, y el adulterio es una relación ilegal o ilegítima con la esposa o el esposo de otra persona. Eso es la definición más básica, más elemental. El adulterio, la fornicación, pecan en contra del séptimo mandamiento. Veamos qué dice Santiago 4, 1 al 2. ¿De dónde viene? Santiago 4, 1, 15. 1:15, Santiago 4, 1:15. Entonces dice, la concupiscencia, o pongámosle los malos pensamientos, los malos deseos, después que han concebido, da a luz el pecado. Y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Por eso es que el pecado es tan severo. El pecado es letal. Es letal. El pecado mata. Una vez que la persona, y esto lo digo incluso por nosotros los cristianos, una vez que nosotros hemos caminado con Dios y cometemos o caemos en un pecado de esto, inmediatamente lo que va a haber es una muerte espiritual. Tinieblas van a caer, pero como que inmediatamente, y la persona deja de ver. Y cuando le preguntamos acerca de cosas de la santidad, la persona comienza a justificarse y comienza a decir, es que esto no es así, es que esto no es así como estás pensando, y comienza a culpar a la otra persona, es que vos estás pensando mal de mí. Y donde vemos, ¿qué le pasó a este hermano? ¿Qué le pasó a esta hermana que eran tan consagrados? El pecado vino y lo mató. ¿Tiene esperanza? Tiene esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Pero si nosotros no nos damos cuenta que del corazón es que viene el adulterio y la fornicación, un corazón impuro, corrupto y hueco. Vamos a ver qué dice el Señor Jesús en Mateo 5, 27 al 29. Dice el Señor, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está el mandamiento. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Esto es serio. Nos jugamos la vida en esto. Nosotros no tenemos tiempo para perder. Cuando platicamos con una persona para ministrar, no tenemos tiempo que perder. El alma eterna de la persona pende de esto. Si usted continúa en pecado, sépalo ciertísimamente que usted, dice la Escritura, tu cuerpo será echado en el infierno. ¿Cree en el infierno? Amén. No cree en el infierno, cuando esté en el infierno lo va a creer. Porque las cosas espirituales, porque no las vemos y no las palpamos, no las creemos. Dios no necesita hacer milagros de resucitar un muerto físicamente para dar a manifestar que Él es verdadero. Él es verdadero porque Él es Dios. Y su palabra es verdad. La incredulidad corresponde al corazón del hombre. El corazón endurecido del hombre. Pero usted es responsable por su alma. Nosotros le amamos, pecador, pecadora, le amamos. Y queremos que usted conozca a nuestro Salvador y que tenga vida eterna. Pero si usted quiere jugar con su alma, usted tendrá que enfrentar al gran juez de toda la tierra en el día del juicio. Y ahí usted se va a arrepentir. Pero el arrepentimiento será como el de Saúl y como el de Judas. Un falso arrepentimiento, porque el arrepentimiento verdadero solo proviene del Espíritu Santo, y Él es el único que le puede dar y conceder esto. Bendito sea Dios por su palabra. Antes del acto del adulterio, de la fornicación, hay un corazón lujurioso. Dice, si el caballo va al río a beber agua, es porque tiene sed. Así el adúltero y el fornicario arden en su corazón de deseos sexuales.
Va el caballo al río suavecito, porque tiene mucha sed. Cuando el hombre desenfrena y cae en la cama con una mujer o un hombre, o en pornografía, es porque su corazón está lleno y arde de pasiones lujuriosas. Eso es así, es una ley espiritual. El Señor Jesús la está enseñando. Entonces, ¿cómo no debemos clamar a Dios por esta ayuda? ¿Cómo no debemos clamar nosotros los cristianos? No podemos nosotros como cristianos creer de que esto no es verdad aún en nosotros mismos. Si ustedes me preguntan, ¿ustedes creen que yo confío en mi corazón? No confío en mi corazón, no confío en mi carne. Tengo que clamar a Dios: Señor, tené misericordia de mí, ayúdame, guardame, protégeme. Yo sé que Satanás está buscando cómo destruir mi alma, pero Señor, tené piedad de mí, guardame por favor, guardame. Uno de ustedes, hermanos, si tuvieron la concupiscencia de la fornicación, hermanos, rueguen a Dios, no dejen de rogar a Dios por esto. Las concupiscencias, los pecados que nos asedian, debemos de clamar a Dios que nos guarde. Él es el único. Hermanos, si creemos en nuestra fuerza, es que yo soy el cristiano, yo soy poderoso, yo puedo. Hermano, Dios te va a enseñar y te va a humillar y te va a decir: dale, te dejo solo, hacelo. Y cuando caiga, Dios le va a enseñar y le va a decir: Señor, tenías razón, no puedo solo. Por eso nos dejaste el ejemplo de Pedro, porque Pedro creía que podía solo. Le dejaste que cayera, bendito, porque le dijiste: tranquilo, yo voy a orar para que tu fe no falte. Hermanos, esto es algo que nosotros debemos de meditar. Por lo tanto, un noviazgo mundano es tan malo como irse a la cama con alguien. Porque el que tiene un novio, debemos de estar conscientes de esto. Tiene un novio, tiene una novia, y hay besos apasionados, hay caricias apasionadas, hay tocadera, hay palabras codiciosas y lujuriosas. No se han acostado, tranquilos, son fornicarios de corazón. Eso dice la palabra de Dios. La pornografía, se los repito, usted no se ha acostado con la mujer, pero usted ve pornografía, usted es un adúltero, una adúltera de corazón delante de Dios. Y es necesario que se arrepienta de este pecado también. Arrepiéntase, confiéseselo a Dios, duélase por esto, porque si no, va a seguir engañado. Y finalizo con el último de los pecados el día de hoy. Dice el Señor Jesús: porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios. Llegaremos hasta este pecado el día de hoy. Los asesinatos, los homicidios. Este va en contra del sexto mandamiento. Ahora sí, vamos a Santiago 4:1-2. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros o en vuestro corazón? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Y eso no quiere decir que, ay Señor, dame, no piden, pero no piden de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando Dios se le apareció a Salomón, y lo digo porque hoy me tocó esa lectura, Salomón le apareció a Dios y le dijo: pedime lo que querrás, ¿qué querés? Y Salomón le pidió: dame sabiduría, pero tenía un propósito. ¿Cuál? Porque hay mucho pueblo al cual yo voy a gobernar, es mucho tu pueblo. La intención de Salomón, ¿cuál fue? ¿Amor propio? No, hay un pueblo que voy a gobernar, gracias porque me haces rey, pero no puedo gobernarlo y yo te tengo que glorificar, dame sabiduría, dame la gracia para poder hacerlo. Su intención fue correcta delante de Dios, por eso Dios le dijo: te doy esto y te doy más. Pero nosotros, dice, ¿de dónde vienen las guerras? Los boxers de la historia, de la ilustración que hicimos al principio. ¿Por qué mataban a los cristianos? ¿Por qué le dieron con aquella gran piedra a ese varón de Dios que lo que estaba haciendo era amar sus almas, llevar el evangelio, predicar a Cristo para que se salvaran haciendo lo bueno? ¿Por qué? Por el odio que había en su corazón.
De ahí vienen las guerras. Y luego, Salmo 55, 21 dice, los dichos de su boca son blandos, son más blandos que la mantequilla, pero guerra hay en su corazón. La guerra que nosotros vemos allá afuera nace de un comité que comienza a estar planeándola. ¿Dónde? En el corazón. En el corazón. Cuando nosotros comenzamos a pelearnos los unos a los otros, debemos de saber de dónde nace eso, de un mal corazón. Son suaves las palabras más que el aceite, mas ellas son espadas desnudas o espadas desenvainadas y muy filosas que van a atravesar a la persona hasta matarla. Primera de Juan 3:15. Los homicidios nacen de la malicia en el corazón. Un corazón que tiene odio, rencor, malicia, envidia. Si usted tiene un corazón con rencor, con malicia, con envidia y con odio, usted es un asesino en su corazón. Primera de Juan 3:15. Todo aquel que aborrece a su hermano es, ¿qué? Homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él, en Cristo, en Dios. Usted aborrece a su prójimo, usted aborrece a cualquiera. Entonces, aunque le haya hecho mal, aunque le haya hecho pedacitos su vida, aunque le haya hecho tantas barbaridades, usted aborrece a esa persona, Dios le llama un homicida. Listo. Usted no ha matado a esa persona que le hizo mal, pero usted es un homicida. En el día del juicio, homicidio. Señor, pero yo no maté a nadie. Aquí te voy a abrir la escritura para que tengas entendimiento. Sea Dios abriéndonos el entendimiento ahorita, antes de que sea demasiado tarde. Mateo 5, 21 y 22. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, este es raca, a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, esto es imbécil, quedará expuesto al infierno de fuego. Contexto. Lo que esto nos está enseñando, dice la Escritura, cualquiera que se enoje contra su hermano, de repente quizá no hemos interpretado bien este texto y no está diciendo, hoy te enojaste y de repente te molestaste contra un hermano, entonces ya sos culpable de juicio. Lo que quiere decir, y leemos en el griego, dice la Escritura, en este caso, cualquiera que esté enojado con su hermano sin razón alguna. Leamos la Escritura en su original y dice del acto de una persona que está enojada con su hermano. Por eso es que después dice que le dice necio a su hermano, le dice imbécil a su hermano. ¿Pero por qué? No fue un evento de que, ay, me enojé con la hermana. Es un evento de que yo estoy molesto con la hermana. Yo estoy en indisposición con la hermana. Me cae mal. Tengo rencor contra ella. Y entonces después el contexto nos dice en el versículo 23, pongámoslo, aquí está el odio. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano o tu hermana tiene algo en contra de ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven, luego presenta tu ofrenda. ¿Cuál es la ofrenda que le vamos a hacer al Señor? Cualquiera que sea. Ofrenda de labios, alabanza. Ofrenda de ministrar la palabra, predicar. Ofrenda de ministrar las alabanzas, cantar alabanzas. Ofrenda de oración grupal, eso es una ofrenda delante de Dios. Adoración personal, estoy en mi casa adorando a Dios. Cualquier ofrenda que nosotros le querramos hacer a Dios, dice la Escritura, que si hay algo en el corazón contra un hermano, contra una hermana, yo tengo que resolver eso. Mis queridas personas, aquí nos está llamando la Escritura homicidas. Si yo no he perdonado a mi hermano, si yo tengo rencor con mi hermana,
No me importa lo que me hizo. Dios no me manda a cuestionar lo que me hicieron. Yo le hice demasiado más a Cristo Jesús como para dármelas ahora y decir, es que el hermano me hizo esto. El Señor me va a decir, ¿y qué me hiciste vos? ¿Querés que te saque en tu cara todo lo que me hiciste? ¿Y cómo me crucificaste en la cruz? ¿Y cómo me atravesaste con la lanza en la cruz? ¿Y cómo me latigaste la espalda 39 veces? ¿Querés que te lo muestre? ¿Querés que te abra los ojos para que entendás lo perverso que sos? Y no podés perdonar a este hermano y a esta hermana que apenas hizo esto. ¡Qué corazón tan perverso el que tenés! Esa es la confrontación que Dios nos puede hacer. Mis hermanos, si nosotros no podemos perdonar al hermano, a la hermana, al papá, a la mamá que me hizo daño, al vecino o la vecina que me hizo daño, ¿cómo voy a esperar que Dios me perdone a mí? Y si leemos un versículo más que no lo tengo ahí, eso es lo que dice el Señor. Por tanto, perdoná para que puedas ser perdonado. Hay una ley aquí. Veamos nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Gálatas 5, 20, 21 nos dice, idolatría, hechicería, y luego menciona enemistad, pleito, celos, iras, contienda, disensiones, envidias. Y ahí dice homicidios. Homicidios literal, en hecho, pero allá el Señor nos enseña homicidio en el corazón. Mis hermanos, cualquiera de nosotros que ande causando división, cualquiera de nosotros que ande causando pleito, anda en las obras de la carne. La Escritura dice, a menos que sea por la justicia. Hay razones para todo, pero si yo ando en pleito, yo ando en enemistad, yo ando en rencor con quien sea, mis hermanos, nosotros andamos carnales. Si usted todavía no ha perdonado a aquella persona que le hizo mal, usted anda en la carne porque está manifestando una obra de la carne y no del Espíritu. Cualquiera de nosotros, esto es aplicable para el impío inconverso que no ha nacido de nuevo y para el cristiano, porque nosotros todavía estamos en este cuerpo, en esta carne, y según se nos enseñó, mortificar la carne. Romanos 8, nosotros tenemos que matar este cuerpo de muerte. Y es una enseñanza muy importante. Todo esto está en el corazón, hermanos. 3 pecados que el día de hoy abordamos. Debe de recordar que si usted tiene rencor, envidia, malicia, ira, enojo, usted es un homicida de corazón delante de Dios por la palabra del Señor Jesucristo. Por lo tanto, arrepintámonos aún de este otro pecado y clamemos misericordia. Miren, terminamos con primera de Timoteo 5, 24-25. ¿Cuál es el problema de los pecados del corazón? Primera de Timoteo 5, 24-25. Los pecados de algunos hombres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio en aquel día, mas a otros se les descubren después. Hay pecados que se van a hacer manifiestos en esta tierra. Oigan, el Señor dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. Hay pecados que sí van a salir a luz. Los pecados que están ahí van a salir a luz en esta tierra. Pero hay otros que Dios por su soberanía no los va a sacar a luz, pero sí en aquel día. Asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera no pueden permanecer ocultas. Las malas obras no pueden permanecer ocultas. Por lo tanto, yo quiero que meditemos en esto. Todo está en el corazón. Y esto encierra la gran doctrina de la necesidad de nacer de nuevo. Usted puede dejar todo lo externo, pero si usted no nace de nuevo, no es regenerado por el Espíritu Santo, usted nunca va a tener un nuevo corazón. Y usted preguntará, sí, pero nacer de nuevo es una obra del Espíritu Santo. Amén. ¿Y cómo entonces puedo nacer de nuevo? La Escritura también lo dice, arrepiéntase y crea.
Si usted se arrepiente de sus pecados, la Escritura nos dice una cosa: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y en otro lado dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y así se pueden perdonar sus pecados. Sí, pero ¿cómo puedo yo dejar la fornicación en mi corazón, la pornografía? Estoy adicto a la pornografía. ¿Cómo puedo yo? ¿Me perdona Cristo esos pecados? Amén. Pero ¿cómo puedo salir de esa esclavitud? La respuesta está: tiene que nacer de nuevo. Cuando Cristo murió, resucitó, ascendió, envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ahora nos es dado a nosotros para que ahora podamos andar en el Espíritu. Y el Espíritu hace una cosa para los que quieren creer las Escrituras y el Evangelio. El Espíritu rompe con la esclavitud del pecado. Amén. Y si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Bendito sea el Señor, porque Él nos dio la promesa de un nuevo corazón. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Padre, bendito sea tu nombre, Señor. La verdad, Dios, es que cuánta necesidad tenemos todos nosotros, Señor. Dios, en realidad, Señor, la salvación es personal, Señor. Cada uno de nosotros te vamos a dar cuenta en el día del juicio, Señor. Cada uno de nosotros podemos ser examinados por tu palabra, Dios, a ver si estamos practicando, viviendo, esclavizados en uno de estos pecados, Señor. Padre, por favor, Señor, aquella persona que quiera, Dios, convertirse, volverse, Padre amado, da arrepentimiento, dale convicción, Señor. Enséñale el camino espiritual, Señor. Dale fuerza, dale fortaleza, Dios. Dale, como te clamó Salomón, dale sabiduría, Señor, para poder conocer. Dale ciencia para que sepa realmente, Dios, quién eres tú y qué es lo que demandas del hombre. Demandas el corazón. Padre amado, gracias por tu palabra. Bendito Jesús, gracias por esta enseñanza, Jesús. Gracias por tu exhortación, Señor. Gracias por estar pendiente de nosotros, Señor Jesús. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Santo Espíritu, por estar entre nosotros. Toda la gloria sea para Dios Padre, Hijo, Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bendito sea Dios. Que el Señor les bendiga. Mediten en la palabra. Y si Dios permite, nos vemos el próximo domingo para continuar con las enseñanzas de pecados del corazón.